Bueno, buenas tardes. Primeramente, muchísimas gracias por haberse inscrito en este webinar que vamos a iniciar en este momento y que bueno, con su escucha, yo trataré de ser lo más clara posible en mis aseveraciones y en compartir esta información que tengo para con ustedes y pues bueno, que podamos tener un rato que no se les haga tedioso, sino que se les haga interesante, y pues bueno, que podamos sacar lo mejor todos de ello. Efectivamente, pues me he dedicado desde muy niña al deporte. El deporte ha sido mi pasión, en especial la gimnasia rítmica, al deporte y pues el deporte lo que implica que es la disciplina, ¿no? Y entonces ahí la vida me fue llevando por caminos del movimiento, de la psicomotricidad y de todos estos asuntos que para mí son fundamentales en el desarrollo de las personas en todas las etapas de su vida. Ahorita vamos a tocar solamente lo que son los niños y los adolescentes, pero en todas las etapas de la vida el movimiento es fundamental para que siga ese desarrollo y para que siga esa madurez y después para que podamos contener ese cuerpo y a ese pensamiento y a esa integralidad de un sujeto. Entonces, desde ahí va como mi presentación. Tengo experiencia así en educación física, en niños pequeños, en gimnasia, en psicomotricidad y pues bueno, mi vida está en el movimiento y amo el movimiento y pues bueno, desde ahí voy a compartir mi humilde experiencia. Voy a compartir mi presentación. Pues bueno, voy a iniciar el curso que bueno, les quiero como compartir y que quiero hablarles un poco de él. Es la salud integral, una mirada desde la psicomotricidad en niños y adolescentes. Este tema a mí me surge y me salta inmediatamente cuando hablamos de esta salud integral de este niño. Salud integral mirado desde todos estos esferas o todos estos aspectos que tienen que ver con el cuidado de la salud integral de los niños. ¿Y cuáles son esos cuidados? Arranco con mi presentación. Bueno, este curso se hizo, nada más voy a mover aquí, discúlpenme tantito, ahí está. Se precisarán en los conceptos de salud integral, bien importante, bien importante, entendido como el estado de bienestar físico, emocional y social del sujeto. En este sentido son niños y adolescentes. Desde esta concepción abordaremos las posibilidades que brinda la psicomotricidad de esta salud integral. ¿Por qué desde la psicomotricidad? Porque la psicomotricidad lo vamos a mirar como en esta concepción desde la etimología ya nos habla de cuerpo y mente. Y entonces cuando nosotros hablamos de esta salud integral del sujeto, en este caso el niño y el adolescente, hablamos de su estado físico, emocional y social del sujeto. Entonces, desde ahí, en mi enamoramiento por decir, vamos, con la psicomotricidad nosotros podemos trabajar y alcanzar y mantener ese desarrollo integral en nuestros niños y adolescentes. Y entonces, desde ahí, también tocaremos un tema, híjoles, muy complicado que tenemos como país a nivel mundial, desafortunadamente, que es la obesidad y el sobrepeso en niños y adolescentes, primer lugar y segundo lugar. Entonces, todos estos temas sí impactan directamente, ¿no? En esta inquietud mía por hablarles de las posibilidades y de las oportunidades que la psicomotricidad brinda para la salud y el bienestar integral de nuestros niños y adolescentes. Continúo. Bien. Psicomotricidad. Yo me voy desde la concepción etimológica de la palabra cuando hablamos de psicomente, motricidad, movimiento. ¿Y qué vamos a ver? ¿Qué se va a trabajar desde este apartado? ¿Cómo la psicomotricidad tiene canales importantes de maduración a nivel neurológico? ¿Por qué a nivel neurológico? Bueno, ¿por qué? Porque nosotros tocaremos desde lo que es la sensación y la percepción
Y este cambio, recordemos o les comparto que todo esto de sensación y percepción es todo lo que sucede a nuestro alrededor. Una sensación es cualquier cosa que está pasando, pero que no le pongo la suficiente atención. No pongo mi proceso de análisis claro y concreto ahí. Pero ya cuando yo hago una percepción de esa sensación que tuve, ya estoy hablando de procesos superiores, ya estoy hablando de campo sináptico, de mielinización, de intercambio de información. Y entonces desde ahí es que nosotros vamos a platicar y vamos a trabajar la psicomotricidad, ¿sí? Desde cómo el estímulo entra al cuerpo, ¿no? Todo nuestro cuerpo, toda nuestra sensación y nuestra percepción se ponen en juego y entonces dan una respuesta que siempre nos va a generar un movimiento, un actuar del sujeto. Entonces, desde ahí empiezo, desde ahí, desde la etimología de la palabra. Y continúo. Bueno, cuando yo hablo de esta parte de las psicomotricidad, haré una breve como recorrido por la historia de la psicomotricidad, que bien, Ernest Dupré es el primero que tiene registros claros en 1913 de la psicomotricidad, pero la psicomotricidad terapéutica. La utilizan para débiles mentales y entonces ellos la empiezan a aplicar desde ese momento. Después la utilizan para el trabajo de la terapia con esos débiles mentales, ¿sí? Con esas personas que tenían problemas psicoemocionales y que ellos lo estaban tomando. Pero también llegaremos al momento en que entra a México. En el momento en que entra a México, que es en 1972, y que entra directamente a la educación y que dicen, tenemos que trabajar la psicomotricidad desde la educación. Y hablaremos de este recorrido más amplio, ¿no? Con más autores, pero esta es una pequeña aproximación a este recorrido histórico de la psicomotricidad. Bien, la psicomotricidad es la interacción entre la psique y el movimiento, fundamental. Busca el desarrollo global del sujeto. Eso es bien importante. Yo siempre lo discuto y lo platico con mis alumnas, que de ellas aprendo todos los días, ¿no? Y entonces yo les digo a ellas, ustedes tenemos que mirar cómo la psicomotricidad, ¿no? Nos ayuda en ese intercambio emocional y ¿de qué? De voluntad, de acción, de movimiento para poder verdaderamente dar respuestas. ¿Respuestas de qué tipo? Afectivas, cognitivas, motrices, que nos permitan que, pues, vivir en un ambiente, vivir en una comunidad, vivir en una sociedad y para ello actuar. Desarrollo psicomotor. ¿Qué hablamos? Cuando nosotros hablamos del desarrollo psicomotor, ¿a qué nos referimos? Bueno, cómo el niño, desde la fecundación, cómo desde la fecundación el niño empieza a trabajar, digo, desde la fecundación, es óvulo y espermatozoide, pero cuando ya hay, ¿no? Esta combinación y cuando ya ya están, perdón, el producto, ¿no? Entonces ahí como desde el vientre materno empieza a haber movimiento, ¿no? Cómo el niño se empieza, ¿por qué tanto dicen que hay que poner chupones en el estómago para que los niños escuchen la sonorización o las ondas que producen la música? ¿Por qué nos hablan de leerles que cuando está uno embarazado, cuando uno está embarazado, el papi o la mami le lea para empezar a generar lazos afectivos? Y entonces desde ahí ya empezamos a ver que la psicomotricidad es parte del desarrollo del sujeto. En este caso, los niños y los adolescentes, ¿sí? Y entonces con eso, el medio ambiente juega un papel determinante en el desarrollo. Fundamental y determinante. Fundamental porque los niños necesitan moverse. Y determinante porque ayuda a madurar procesos superiores. Después, los aspectos físicos abarcan habilidades motrices que, como ya les había comentado,
se mezclan con las sensaciones y las percepciones y que entonces empezamos a construirnos psíquicamente la conformación de un cuerpo. Y digo psíquicamente la conformación del cuerpo porque aquí, si bien tengo maestros o tengo estudiantes o si tengo padres de familia, sabemos que los niños empiezan a entender la composición de las partes que forman su cuerpo a partir de ¿qué? A partir del movimiento, a partir de la utilización de esas partes. Muchas veces platicamos que tienen manos y que si el niño ya dibuja la cabeza, el tronco, las piernas, pero no nada más es que las dibuje, sino que ese niño sepa la función de esas partes que conforman su cuerpo. Y entonces estamos hablando de esquema corporal. Y después, al par, se empieza a dar el asunto de la imagen del cuerpo. Una imagen del cuerpo que es una construcción social. Es una construcción de qué dice papá, qué dice mamá, qué dice el abuelo, qué dice la tía, qué dice la amiga, de quién soy, de dónde estoy, de cómo estoy parado, etcétera. Todas estas concepciones y estas formas de mirar el desarrollo psicomotor las maneja mucho Henry Wallon y Piaget. Pero bueno, vamos a ahondar un poco más en todas estas concepciones. Psicomotricidad y desarrollo. Muchas veces decimos que la psicomotricidad tiene que sí o sí estar dentro de la educación. Sí, nosotros no lo vamos a discutir desde esa mirada, pero la psicomotricidad primero está dentro de los procesos de salud o la salud del sujeto, del desarrollo integral del sujeto. ¿Por qué? Porque la psicomotricidad nos ayuda a madurar procesos superiores que van a impactar para el desarrollo cognitivo, del lenguaje, social afectivo y de todos los otros campos del desarrollo del niño. Entonces, la psicomotricidad se mira desde el campo de salud y apoya a la educación sí o sí. La genética juega un papel determinante en el desarrollo de la psicomotricidad, pero también el contexto es fundamental. Fundamental. Entre más sea rico el contexto en el que el niño se desarrolle, de todo tipo, ejemplos pequeños, es si al niño lo acercamos al arte, si al niño lo acercamos al deporte, si al niño lo acercamos al juego libre, al juego espontáneo, ¿no? Esas son más oportunidades y posibilidades que el niño tiene de desarrollarse. Y nosotros, los psicomotricistas, tenemos que estar presentes. ¿Sí? Ambos procesos, la psicomotricidad y el aprendizaje están juntos. ¿Por qué? Porque la psicomotricidad apoya los procesos de aprendizaje, de desarrollo del aprendizaje en los niños. Eso es bien importante. La psicomotricidad apoya esos procesos. ¿Sí? Y vamos a ver, pues, la división de la psicomotricidad, ¿no? Los tipos de psicomotricidad, las aplicaciones de la psicomotricidad, etcétera. Bien, desarrollo infantil integral. Bien, ¿por qué desde el desarrollo infantil integral? Bueno, pues el desarrollo infantil integral se define como el conjunto de acciones articuladas, orientadas al proceso de crecimiento, maduración y desarrollo de las capacidades y potencialidades del niño. ¿Sí? Dentro de ellas hablamos de la familia, de la educación, de la parte social afectiva, de la comunicación entre todos, ¿sí? Y tenemos que satisfacer sus necesidades afectivas, emocionales y culturales. Bien importante el desarrollo infantil integral, ¿sí? Tenemos que ayudarle al niño y al adolescente a cubrir todos estos aspectos. Bien, la motricidad es fundamental, el que el niño se mueva. Esto tiene que ver con la parte genética, pero también la ontogenética del sujeto. La cognición es una parte de la herencia fundamental, pero también el entorno juega un papel importantísimo, ¿sí? Todo el proceso cognoscitivo
entre más estimulemos a ese niño, ustedes saben, profesores y compañeros que están del otro lado, que las ventanas de oportunidad que los niños tienen y que todos tenemos pueden ser cada vez más amplias entre más estímulos los niños tengan en los contextos que los rodean. Y la psicológica es parte de la herencia, es el carácter y la conducta. Bien importante la parte psicológica. ¿Qué está ayudándole al niño a conformar su carácter? ¿Qué está propiciando que el niño tenga ciertas conductas o no? Perdón, se me avanzó. Bien. Salud integral desde la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué nos dice la Organización Mundial de la Salud? Es un estado de bienestar emocional y social del sujeto. Cuerpo sano para mente sana. Estado ideal de equilibrio del sujeto. Si la Organización Mundial de la Salud nos está hablando de una salud integral fundamental para el desarrollo y el bienestar de nuestros niños y adolescentes, ¿qué está pasando con nosotros que no cuidamos todas esas áreas de oportunidades? Y áreas de oportunidades porque podemos enriquecerlas todos los días, ¿sí? Todos los días mirando a nuestros niños y a nuestros adolescentes y desde muchas trincheras, desde varias trincheras, desde la parte de la educación, desde la parte del deporte, desde la parte de la cultura, desde la parte del arte, desde muchas trincheras. La salud integral nos habla de una salud física, cuerpo físico, ¿sí? La primera piel, o sea, la primera, ¿no? Estructura, forma, presencia, es, ay, perdón, es la respiración, la alimentación, la ingesta de agua, el movimiento, ¿sí? Todo lo que nos hace sentirnos vivos y estar vivos. Segunda piel es la vestimenta, ¿no? Es pero vestimenta es un decir, es cómo me miran, pero yo cómo me miro, que es lo más importante. ¿No? Físicamente, cómo me miro, qué proyecto, ¿no? ¿Quién soy? ¿Dónde estoy parado? Etcétera, ¿sí? La tercera piel es la vivida y perdón, lo vivido y el hábitat. Nosotros desde la psicomotricidad, cuando estamos hablando de estructuración del espacio del sujeto, cómo va transitando en esta vida, hablamos del espacio vivido, del percibido y del concebido. Y entonces en esta tercera piel, en este tercer momento, es el espacio vivido, ¿no? El espacio percibido y el espacio concebido. El vivido es que solo el niño entiende en el lugar donde está, punto. No existe ninguno. Si está en la feria, está en la feria. Si está en su casa, está en su casa. No puede referir espacios diversos y metiéndolos a un mismo lugar. No puede él referir, fui a la feria cuando tiene 2 o 3 añitos. Él estuvo en la feria y ahí se quedó la feria, porque viene y ahora está en casa. El percibido, ese sí, él dice, fui a la feria ayer, y entonces me gustó subirme a la rueda de la fortuna. Y entonces es el que percibe, el que ya estuvo, ya lo analizó y lo trae al momento. También se da mucho cuando los niños empiezan a decir, yo ya fui a Disney, y aunque no hayan ido, pero lo vieron por internet, lo vieron por YouTube, lo vieron por cualquier red social, y entonces ellos, bueno, ya se soñaron allá, y entonces ahora vienen y le dicen al grupo, ¿no? Yo ya fui a Disney, ¿no? Y entonces, y el vivido, el percibido y el concebido es en el aquí, en el que allá, aquí y por otros lados. Es el que uno ya como adulto puede hablar de la historia de Egipto, de la historia de Israel, no sé, de querer ir a Estados Unidos, de haber estado hoy en casa, etcétera, ¿sí? Entonces esos son los momentos del espacio que los sujetos por los que van transitando los sujetos. Después, la cuarta piel es el entorno. ¿En qué entorno estoy parado? Para entonces sí hablar de esa salud física. La salud emocional, cuerpo emocional. Todo el cuerpo tiene emoción.
Todo acto tiene emoción, tiene un gesto, tiene una acción. La percepción es fundamental. ¿Por qué? Porque yo a partir de cómo percibo el lugar, el ambiente, la situación, es como yo voy a actuar o voy a responder. Emociones, todos tenemos emociones y estas emociones pueden ser, no, ninguna es mala, ninguna es, ¿no? Todas tienen un porqué y uno tiene que estar ahí, atento, pensante y ayudando al niño a ponerle palabras, niño y adolescente, a ponerle palabras a su emoción. Fundamental. Cuando un niño aprende a ponerle palabras a su emoción, es que entonces se empieza a hablar de la famosa autorregulación. Sentimientos. Igual, los sentimientos viven en todos y cada una de las personas. A partir de las emociones puede haber un sentimiento. Y no necesariamente son iguales para todos. Porque dicen, ay, pero ¿por qué te ríes y dices que estás enojado? Y el niño puede decir, pues porque por coraje, ¿no? Y entonces ese sentimiento, ¿no? Lo hace actuar de alguna manera que no necesariamente es, si estoy enojado, agarro a golpes a todo el mundo. Entonces, por ahí es que se va entendiendo. Y las reacciones, cómo reaccionan ante cada situación de sentimiento o emoción. Muchas veces las alumnas que están estudiando las carreras o de pedagogía o las licenciaturas en educación, nos dicen, no, maestra, es que mi niño es bien tranquilo. Nunca hace ruido, nunca se mueve, nunca se... Y entonces uno le dice, ¿y le has preguntado? Porque esa reacción puede ser que el niño esté muy triste, puede ser que el niño tenga alguna situación personal que no lo deje estar bien. Y ella ya está diciendo que como no da lata, pues bueno, el niño es muy tranquilo. Entonces, ¿cómo reaccionamos? Eso estamos hablando de la salud emocional. La salud mental, bueno, pues principalmente ahora, cuerpo-mente está muy bombardeado por toda la tecnología, que no necesariamente puede ser mala, pero que sí muchas veces distorsionan el pensamiento de los niños y los adolescentes, ¿no? Hablamos de cuerpos perfectos, hablamos de caras perfectas, hablamos de vidas perfectas, de viajes perfectos, o sea, el bombardeo de todos estos medios de comunicación a veces distorsionan esa concepción, ¿no? Después y finalmente hablamos de la última, ay, perdón, es que no veo. De la última parte de salud espiritual. Bueno, pues esto tiene que ver mucho con cuerpo-espíritu, o sea, esto tiene que ver con cada una de las personas, con cada una de sus formas, de su cultura, ¿no? De su contexto, ¿no? Y entonces muchas veces nosotros intentamos trabajar mucho con los niños la respiración y la relajación, como esta parte de encontrar la paz, ¿no? O la armonía de su cuerpo a partir de la respiración. Y pues bueno, en este sentido nos hablan del silencio, la meditación, la belleza, el arte, la naturaleza, etcétera. Bien, determinantes de la salud. ¿Por qué tocar desde los determinantes de la salud cuando yo estoy tocando esto de la parte de la salud integral? Porque es bien importante. Bueno, los determinantes de la salud, ¿desde dónde los tocaríamos? Desde el programa de escuelas y salud en la educación básica. El programa de escuelas y salud nos ha invitado como somos parte como de esta educación, principalmente la familia, después la escuela, de esta educación de los niños para el cuidado de su salud integral, hablamos de determinantes que son fundamentales para el cuidado de la salud integral. Es la alimentación, la actividad física, la higiene personal, la sexualidad responsable y protegida, que la sexualidad muchas veces también tocamos ese tema con las alumnas y empiezan, maestra, pero es que sexualidad en educación preescolar. Claro que sí, por supuesto que sí. Y no nada más sexualidad en educación preescolar, sino que tienen que primero conocer su cuerpo. Perdón, por ahí escucho un micrófono, si me ayudan.
¿Pudieran apagar sus micrófonos, porfa? Porque se escucha ruido. Gracias. Muchas gracias. Entonces, cuando hablamos de sexualidad responsable y protegida, desde los niños preescolares empezar a conocer su cuerpo, conocer cómo se conforma, ¿no? Sus funciones. Ahí es importante cuidar ese cuerpo. Es elemental que el niño aprenda a cuidar y respetar su cuerpo con relación a este tema. Salud psicosocial, prevención de accidentes y violencia, salud psicosocial, cómo se relacionan los niños, cómo tratamos a los niños, cómo queremos que esos niños sean tratados y ellos permitan ser tratados. Es bien importante ese punto. Los niños permiten ser tratados como son tratados en casa, muchas de las veces, y la educación tiene un papel ahí difícil, pero determinante. Entorno seguro y favorable a la salud. ¿Qué entornos para mí son seguros, favorables para que yo me mantenga a salvo, que no me ponga en riesgo? Bien importante. Entonces, todos estos los vamos a tocar desde los determinantes de salud. Niños y adolescentes. ¿Por qué en niños y adolescentes? Es, es un parámetro muy grande de edad, ¿no? Es un parámetro de pues la niñez hasta la adolescencia, que bueno, desde la Organización Mundial de la Salud la contempla de los 10 a los 19 años esta adolescencia, ¿no? Y entonces dice que la niñez, que los niños pasan de la niñez a la adolescencia a partir de qué? De sus cambios que empiezan a generar, sus cambios biológicos, ¿no? Que los niños y niñas empiezan a generar. Y entonces nos habla que esta fase de crecimiento y desarrollo viene condicionada por diversos procesos biológicos. El comienzo de la pubertad marca el pasaje de la niñez a la adolescencia. Bien importante. Muchas veces decimos que es curioso, pero los niños, los adolescentes, ¿no? Empiezan a crecer y entonces todo tiran, en todos lados se caen, ya no alcanzan el mismo objeto con la misma distancia que era y entonces decimos, decimos, ¿por qué? ¿Por qué te estás haciendo torpe? ¿No? Motrizmente hablando. No, no es que se esté haciendo torpe, es que su reestructuración de su esquema corporal está siendo determinante para que él vuelva a reestructurar sus marcos motrices y entonces pueda él volver a conocer ese cuerpo, volver a tener ese dominio corporal que nos permite, ¿no?, dominar el espacio. Eso es bien importante. Muchas veces los niños cuando están entre los 10 años y los 9 y los 11, 12 decimos, ni son niños ya, ni son adolescentes, ¿no? Están como en esa edad de que a veces ya les queda corto el pantalón, pero les queda aguado de la cintura, pero les queda suelta la blusita, pero no. O sea, sus cambios son tremendos, tremendos y muchas veces es como la etapa que menos está como atendiéndose en todo esto que tiene que ver con la estructuración de su esquema corporal. Desde ahí lo tocaremos también este tema. Movimiento. Bueno, amo el movimiento y todo lo que tiene que ver con esta posibilidad, ¿no? Cuando hablamos de movimiento, se reconoce al movimiento como factor fundamental del desarrollo integral. Sí o sí. El desarrollo es integral y con el movimiento se adquieren experiencias sensoriales, emocionales, sociales, cognitivas. Especialmente el movimiento nos permite libertad. Y este movimiento no cuesta. Este movimiento todos desde nuestra trinchera lo podemos generar. Es un movimiento que sí o sí necesitamos todos los seres humanos para buscar una salud integral. El movimiento libre permite la exploración, expresión, conciencia progresiva del propio cuerpo mediante ambientes favorables, en especial el juego.
cuando entre más nosotros tenemos la posibilidad de interactuar en un espacio, de correr, saltar, brincar, trepar, cachar, en ese movimiento, con ese vocabulario motriz, de verdad que las competencias que se logran para la vida son extraordinarias. Y eso es lo que nosotros queremos en nuestros niños y adolescentes, competencias para la vida. Bien, eh, yo me baso en en la teoría de Jan LeBouch en 1988 y él nos habla mucho de la importancia del movimiento y él lo marca como lo psicocinético, ¿no? Él nos habla como esta parte de la psicocinética y él nos habla de 4 principios fundamentales: el movimiento, el aprendizaje, la evolución psicomotriz práctica y psicomotora. ¿Sí? Entonces, él cuando nos habla de este movimiento, de este aprendizaje, de esta evolución psicomotriz y de la práctica psicomotora, ¿de qué nos está hablando? De que a partir del movimiento los niños aprendan. Y entonces, cuando nosotros hablamos de esta riqueza y esta posibilidad de la psicogenética que nos habla el Lebuch, nos está apoyando o nos está permitiendo basarnos en él para decir, el movimiento nos va a ayudar a que nuestros niños y adolescentes tengan un mejor cuidado de la salud integral por todo lo que implica. Niñez, poner en acción a la organización psicomotriz. Él nos dice, la niñez es poner en acción a la acción psicomotriz, fundamental. ¿A partir de qué? De todas estas posibilidades que el cuerpo tiene para trabajar la psicomotricidad. La psicomotricidad educativa, reeducativa y terapéutica, él nos maneja que hay 3 momentos de la psicomotricidad que también lo vamos a tocar. Y entonces habla de la psicomotricidad educativa, ¿no? Donde entramos los maestros, entran los papás, ¿sí? Fundamental la acción de nosotros como padres. ¿Sí? La reeducativa, donde entran nuestros compañeros especialistas, donde entran nuestros compañeros, ahora los terapeutas sensorios que ahora están con tanto auge y con tanto trabajo, nuestros compañeros de lenguaje, ¿no? De apoyo de lenguaje, etcétera. Y la terapéutica, ya estamos hablando de trastornos neurológicos importantes. ¿Sí? Con niños con parálisis cerebral, con síndrome Down, etcétera. ¿Sí? Y bueno, dirigido a los adolescentes para la mejora de los factores de ejecución y dominio del cuerpo. Eso es bien importante. Cuando nosotros miramos cómo ese niño de 1,40 ya se fue a 1,80 y lo hizo en un año y 6 meses o 2 años, ¿no? 1,45, 1,50 y se va a 1,80 y no dimensionamos lo que él necesita de verdad. Eso es muy complicado porque entonces después emocionalmente le genera problemas a ese adolescente, ¿no? Y entonces ante la sociedad empieza, no, y es que es un gigantón, no quiero como hacer calificarnos, ¿no? Hacer juicios de valor ni calificaciones para ellos, pero finalmente crecieron tanto que ya no tienen control de esas partes que conforman su cuerpo y se tienen que hacer reestructuraciones con que moviéndolo, saltando, brincando, permitiéndoles que ellos vuelvan a dimensionar este cuerpo y la composición del mismo, ¿no? Las dimensiones de él también. Trabajo de manera integral. Lapierre y Couturier nos hablan de estas prácticas psicomotrices en el área de educación. Estas prácticas psicomotrices que van a ser un enlace entre la psicomotricidad y el aprendizaje. Los maestros o los pedagogos que estamos aquí, fundamental. La psicomotricidad nos ayuda para que los niños aprendan de mejor manera. Y eso, bueno, está comprobado por muchísimos autores y desde muchísimas corrientes. Y bueno, finalmente, ¿por qué tocar la obesidad y el sobrepeso? Bueno, tocar la obesidad y el sobrepeso desde la psicomotricidad, ¿a qué me refiero?
a esquema e imagen del cuerpo. Ese esquema y esa imagen del cuerpo que nosotros tenemos como muy marcada toda la vida. ¿Qué pasa cuando los niños son pequeñitos, ¿no? Cuando recién nacidos, ¿no? Si un niño nace con un peso por arriba, no, espero no equivocarme, de 3 kilos 800, ya nos mandan a estudios especiales para saber que ese niño no tenga algún problema de desarrollo, ¿no? 3 kilos 800, 4 kilos, 4 kilos 100. De hecho, estamos hablando hasta de pruebas para ver si no nacen con problemas ya de diabetes desde el nacimiento, ¿no? Y entonces empiezan a crecer y entonces decimos, ay, qué gordito, qué bonito, mi niño gordito, ¿no? Pero el contexto en el que ese niño está es el contexto el que lo jala. ¿Por qué? Por los tipos de alimentación que tienen en ese hogar, por las formas pues de interactuar entre ellos, porque hay mucho sedentarismo, porque, ¿no? Y entonces su contexto, el contexto del niño, que empieza a ser de esa manera. Hablamos de un contexto hereditario, ¿no? De unos factores ambientales, de la disminución de actividad física. Hay lugares o hay hogares que muchas veces a nosotras como mamis lo que más nos acomoda es que el niño agarre el celular y se entretenga, porque tenemos que trabajar, tenemos que cocinar, tenemos que hacer, etcétera. Y entonces ahí, ¿dónde está el movimiento del niño? Los cambios de hábitos alimenticios, bien importantes, porque el niño come lo que hay en casa. El niño come lo que está fuera de la escuela. El niño come lo que está dentro de la escuela. Y entonces, ¿qué pasa con el contexto y la alimentación? Finalmente, los cambios en el entorno familiar, ¿no? Pues a veces mamá tiene que irse, papá tiene que irse, los niños crecen solos, entonces lo primero que ellos encuentran es lo que se comen, ¿no? Muchas veces no tienen un cuidador quien esté atento a ellos y pues esta situación hace que la alimentación sea a partir de lo que pueden y de lo que hay. ¿Sí? Es uno de los factores de riesgo clave para el desarrollo de enfermedades crónicas. La prevención de esta y sus tratamientos se ha convertido en una de las políticas sanitarias comunes en muchos países. Por ello, el estudio de la obesidad infantil y de sus características psicológicas debe ser un objetivo prioritario en todos los contextos, en todos los extractos sociales, tenemos que trabajar este tema que es grave en nuestro país. Y vámonos a lo que nos toca. Desde la psicomotricidad, ¿de qué hablar? De la imagen y el esquema del cuerpo. Es fundamental que ese niño, ¿no? No siga pensando que él es el gordito, que él es el chistoso, que él es el que va a divertir, ¿no? Y que él va a seguir siendo gordito, chistoso y va a divertir porque es como lo aceptan en ese grupo o en ese núcleo social. Tenemos que hacer que nuestros niños se permitan otra posibilidad de construcción de esquema e imagen del cuerpo para que aprendan a amarse. A amar ese cuerpo, a cuidar ese cuerpo, a respetar ese cuerpo y por consiguiente a buscar otras formas, se puede decir, de cómo sentirse bien y cómo estar bien. Los adolescentes pasan por momentos muy difíciles, muy, muy difíciles, porque ya estamos hablando de la situación de gustarle a un otro, ¿no? La situación de empezar a buscar afinidad con una pareja, ¿no? Y entonces en ese sentido empezamos con el asunto de las dietas o empezamos con el asunto de la actividad según deportiva, ¿no? Pero que muchas veces, lejos de ayudarles, les hacen mucho daño a nuestros jóvenes por las cargas de trabajo en entrenamiento que les ponen. Y entonces todo esto distorsiona la imagen de los adolescentes, que viene desde la niñez, que es un tema que hay que tratarse desde la niñez, con el amor, el cuidado, la protección y el respeto por nuestro cuerpo. Entonces, desde esa situación, bueno, pues no sé
si por ahí se me haya pasado algo, si haya sido muy rápido o qué situación. Pero bueno, muchas gracias por escucharme. Gracias, Marisol. Si quieren de alguna manera escribir en el chat ideas, dudas, eh, para que podamos compartirlas con Marisol. Obviamente cada uno de estos temas se van a profundizar mucho más en el curso, y esto fue más que nada una embarradita de lo que, una probadita de lo que vamos a ver. Comentarios como muy interesante los conceptos de espacio, nos dice Marce, de espacio y su relación con el desarrollo del niño, que creo que es muy importante, y yo rescataría un poquito pues lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Con esta pandemia, con este aislamiento, en donde la posibilidad de movimiento es en algunas ocasiones nula, y que están nuestros niños y nuestros jóvenes frente a computadoras y a Zooms, y bueno, y los maestros también. Y bueno, claro que esto nos da la imagen de lo que es rescatar palabras como, no sé, el desarrollo integral, el vocabulario motriz, que es todo un vocabulario, eso queda claro. Nos dicen acá, por supuesto, también para la mejora de nuestra forma de vida, si podemos hablar. Podrían precisar, nos dice Marce, también estos momentos del desarrollo del espacio. Un poquito aclarar, Marisol, te piden si puedes volver a dar un poquito más de explicación de lo que es el espacio vivido y percibido, por favor. Sí, nosotros desde el desarrollo psicomotor del niño, nosotros hablamos de una construcción del espacio. La construcción del espacio inicia desde que el niño empieza a gatear. ¿Por qué desde que el niño empieza a gatear? Porque el niño hace una separación del cuerpo de la madre. En este sentido ya no es parte de los brazos de mamá, sino ya tiene un espacio propio, que es el gateo. El gateo le permite al niño empezar a experimentar el espacio que lo rodea. Y entonces cuando nosotros empezamos a hablar de esa construcción del espacio que se va generando en el niño, nosotros hablamos de un desapego de la madre, ¿no? De esta parte psíquica, pero después cómo se va conformando esa construcción del espacio, por el espacio vivido que es cuando nosotros platicamos con un niño estoy hablando de 1 año a 3 añitos, él solo nos habla del lugar donde está. Él no me puede venir a contar que ayer fue al parque, porque ese no es su espacio, ese no es su momento. Él me habla de aquí, mira mi juguete, estoy con mi mamá, quiero la sopa, es del espacio en el que está. Si está en el circo, el payaso, el oso, el muñeco, es en el espacio vivido, en el que está transcurriendo su vida en ese momento. En el espacio percibido, estamos hablando de ese espacio que ya estuvo ahí, ya estuvo en el percibido. Pero en ese espacio percibido, él viene y me dice, ayer fui al circo y había elefantes y había osos, y ese proceso o ese momento es de 5 a 6 años, de 5 a 7 o de 4 más o menos a 6 añitos, en el que el niño ya refiere ese espacio que ya percibió, vivido, percibido, y el concebido no nada más es el espacio en el que ya fue, en el que ya estuvo, también es ese espacio donde el niño lo vio en internet, ¿no? Lo vio y dice, yo un día voy a estar en Disney, y viene y les cuenta a sus compañeros, ayer fui a Disney, ¿no? Y estuvo padrísimo. Y entonces empezamos a decir que los niños mienten. No, no es que los niños mientan, es que los niños están construyendo su espacio y ellos están transpolando situaciones que van viviendo y que van percibiendo a la vida cotidiana. Y esto tiene mucho que ver con la construcción del espacio geométrico del niño preescolar.
el espacio topológico, topográfico y proyectivo, que tiene que ver con otro tema, pero que desde ahí nosotros también lo podemos empezar a analizar. Gracias, Marisol. Pues también hay comentarios de muchas gracias por la información, de gran valía y utilidad para nuestra práctica docente. Nancy nos dice, me parece muy interesante los puntos que trató y sobre todo la parte donde se empieza a dejar la actividad física. Fomentemos esta parte del desarrollo fundamental. Muy interesante, gracias por la respuesta de lo percibido y vivido. Y bueno, claro que toda esta parte de cognición, todos los que somos maestros, educadores, sabemos que este desarrollo psicomotor definitivamente va de la mano con la parte cognitiva. Cuántas veces vemos, sobre todo en el proceso de lectura y escritura, lo achacamos directamente a algún problema psicomotor. Y pues en nuestros currículums tenemos media hora a la semana de educación física, por eso no somos campeones en nada. Pero bueno, creo que los comentarios son muy interesantes. Si alguien quiere abrir su micrófono, hacer una pregunta, tenemos 10 minutitos para cerrar. ¿Algún comentario, alguna aportación? O Marisol, si quieres decir algo más. No me entraba, pero aparte tengo que revisar unos documentos. Se está oyendo por ahí un micrófono, por favor. Si alguien quiere participar, por favor, nada más que abra su micrófono y sí, por favor, Patti. Hola, Hola. una pregunta. Entiendo que esta es la presentación de un curso. ¿Podrías hacer referencia más a ese curso? Sí, Marisol, si gustas decir, no tenemos la fecha aún cerrada, se va a avisar ya muy pronto, pero la idea es dar un curso. Si quieres ahondar un poquito, Marisol, el tiempo, la duración, etcétera. Sí, bueno, la idea exactamente es dar un curso de 8 sesiones, 2 horas por sesión, en donde tocaremos cada uno de estos aspectos más a profundidad y veremos el vínculo y también veremos como estas estrategias y estas formas de cómo generar el trabajo de la psicomotricidad y que impacte en el cuidado de la salud integral de los niños y adolescentes. Es un curso que estamos buscando la posibilidad del horario y del día para que se pueda, pues sí, ofrecer a todos ustedes y pues nada más en eso estamos, ¿no? Organizándonos en los tiempos. Muchas gracias. Ok, muchas gracias. Sí, Patti, nada más para ahondar, se va a definir nada más el horario, el costo, los días y las fechas y los horarios, y se les va a enviar, por supuesto, un correo para que puedan inscribirse quien tenga intención de hacerlo. ¿Ok? Muy interesante, muchas gracias, Linda, Salame. Por aquí veo muchas caras conocidas, me da gusto saludar a muchas. Y bueno, pues si alguien más, alguna duda, si no para cerrar y esperamos verlos a todos en el curso. Creo que va a ser muy interesante poder ahondar sobre este tema tan importante y sobre todo ahora, ¿no? Que vamos a tener oportunidades de ver cómo este cuerpo que aprende y este cuerpo que se mueve y que tenga la posibilidad de aprender y moverse correctamente y evitar problemas a futuro. Así que pues nada, te están agradeciendo, excelente presentación, muchas gracias, muy interesante. Creo que tuvimos una buena audiencia y pues cerraremos diciéndoles eso, que en cuanto tengamos la fecha se los haremos llegar para que se inscriban y pues ojalá podamos ahondar un poquito más. Yo le agradezco muchísimo perdón. No, al contrario.
Yo le agradezco muchísimo a la Universidad Hebraica por la invitación. Tengo muchos años de trabajar con la comunidad judía y estoy profundamente agradecida con la comunidad en muchos sentidos, y uno de ellos, y que les aplaudo y lo hago público, es el cuidado de la vida emocional de los niños. El cuidado de la vida emocional de los niños que la comunidad genera y hace que todos los que trabajemos con ustedes tengamos, eso es fundamental. Y la vida emocional de nuestros niños, de verdad, no tiene precio. No tiene precio en todos los sentidos, y uno de ellos es el cuidado de su cuerpo. Este cuidado del cuerpo que esta pandemia nos vino a mostrar que tenemos muy poca cultura de ello. Y entonces, platicando con el profesor Miguel, fue que surgió este tema con relación a qué está pasando en esta pandemia, qué está pasando con nuestros niños que están sentados, que no salen, que viven en lugares sumamente pequeños, que tienen muy poca posibilidad de acción y de movimiento, ¿no? Que están comiendo lo que hay en casa, ¿no? Y no lo que necesita su cuerpo para nutrirse, que están durmiendo mal, que están descansando poco, que en el número de factores y de condiciones que están viviendo y que nosotros tenemos que apuntalar como país. O sea, esto no es un asunto de escuela, de padres, es de políticas públicas, es de todo. Tenemos que apuntalar como país a tener una cultura del cuidado de la salud integral que no la tenemos buscándole por ningún lado. Entonces, por ahí sale este interés, por ahí sale el interés de que empecemos a trabajar todos fuertemente para fortalecer a nuestro pueblo, a México, ¿no? En esta situación del cuidado de la salud integral. Les agradezco mucho, Linda, esta invitación y pues bueno, esperamos nada más que se concrete la situación de los tiempos para poder estar. Será muy pronto. Gracias por tus palabras, gracias en nombre de la universidad y gracias a todos por participar. Esperen pronto información y pues que nos volvamos a ver para ahondar en este tema apasionante. Muchísimas gracias, Marisol, de verdad un privilegio. Gracias a todos. Sí, aplausos. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Cuídense mucho. Gracias, Marisol. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Buena tarde para todos. Gracias, profesor igualmente. José, que lo veo por ahí y que es de educación física. José Pablo Hernández. Gracias. Ahí estamos viendo. Gracias, muy amables. ¿De dónde nos hemos visto, Marisol? De la Escuela de Educación Física. Okay. Bien, ya ven. Ya se reencontraron. Sí. Pues a movernos un rato. Gracias, Marce. Gracias a todos. Gracias. Gracias, alumnas de la Nacional. Gracias.